La segunda pregunta, señor Juan, es, ¿recuerda para esa época qué partidos políticos existían y si usted pertenecía a alguno de ellos? En esa época existía dos partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador, y estaban los inicios del Partido Comunista, que eran los dos partidos que tenían la contienda política, era el liberalismo y el conservatismo. El liberalismo, ¿quién lo gobernaba en esa época, en el 1945? Yo no me acuerdo si Pumarejo o ya estaba el doctor Mariano Ospina Pérez de presidente, 45, 46. Pumarejo. No, Pumarejo fue de 1930 a 1942, después de Pumarejo. El doctor Mariano Ospina Pérez. Sí, sí. ¿Y él era liberal o Conservador. conservador? Conservador. Ah, Y él en su mandato trajo la pacificación en la capital de la República, pero en provincia, como en todas las épocas de hace 60 años o más. Siempre en la provincia es que sufren los avatares de esas guerras y que no tiene sentido, porque nos estamos matando unos con otros sin saber por qué, sino por un color político o por unas ideas que una persona saca y se vuelve líder, y hay las confrontaciones, y lo que sufre es la provincia y el campo, que es la despensa que nos produce la comida para nosotros que vivimos en las capitales de departamento y demás, ¿no? en esa época había, digamos, mucha guerra por los partidos, mataban o... En provincia sí, en provincia había una especie de toque de queda, porque yo nací en Paipa y allá mi papá nos tenía que encerrar a las 5 de la tarde, todos, eso se desaparecía la gente de los municipios, porque sí sucedía asesinatos. Por ejemplo, en Boyacá, el general Rojas Pinilla lo pacificó porque allá cualquier persona que estuviera fuera de la casa a las 5 o 6 de la tarde, en la aduana sacaban un puñal y le metían en la puñalada y mataban a la gente sin saber por qué. O sea, no importaba el partido que fuera, lo iban matando si estaba después de las 5 de la tarde Sí, por por fuera. asunto de cosechas, por asunto de tierra, por asunto de límites, porque no había una entidad como el general Rojas Pinilla, creó el Instituto Geográfico con la misión de ser el garante en los deslindes municipales, los deslindes departamentales y los deslindes en las fincas, ¿no? Para asegurar la tenencia de la tierra. Y en eso que formó el Instituto Geográfico se empezó a hacer una comisión que se llamaba clasificación. Entonces en la fotografía aérea salía una casa y allá iban los funcionarios y preguntaban el nombre y la escritura y el documento como propiedad de esa familia. Y hoy en día está sirviendo para la restitución de tierras, para devolver las tierras, ese historial que quedó en el Agustín Codazzi desde el año de 1953, 53 para adelante, que fue la formación del Agustín Codazzi. Que les quitan nuevamente las tierras. Y don Juan pertenecía pues a algún partido de esos, de conservador o liberal, o su familia, su papá. Mi familia era de ideal liberal y yo también, bueno, un poco, yo soy muy incrédulo, pero sí participaba, era como en las conversaciones comunales, ver el desastre, sobre todo en las capitales de los departamentos, no sucedía tan duro como en la provincia. Es que la provincia ha sido la pagana de 60, 70 años de esa guerra estúpida
y les tumban las fincas, los sacan corriendo, los matan. Bueno, hay una cantidad de cosas que, que era muy doloroso enterarse uno de todas esas desgracias que sucedían en el campo. Se ve que mataban mucho, a toda la familia, sí la mataban. No importaba si fueran niños, menores de edad, ancianos, sí, adultos, mayores. Ah, de acuerdo. O la otra pregunta, don Juan, es, ¿usted sabe quién fue Jorge Eliezer Gaitán y qué hizo? Jorge Eliezer Gaitán fue un político, como decir, empezar de edil o empezar de consejo, y él siguió con un idealismo en una forma comunal protegiendo a los pobres. Entonces, en esa época hasta era muy funcional porque no existían sino los pobres y los ricos. Entonces, los ricos tenían su combo, que para mi concepto muy personal había que protegerlos porque ellos son los dueños de las empresas, ¿sí? Y ellos son los que han puesto, pero lo hacían en una forma muy inequitativa en asunto de salarios. ¿Ganaba el que más tenía? No, pagaban muy bajos los salarios, que no compensaba con decir, el salario mínimo, ¿no es cierto? Entonces siempre había una pobreza rampante y siempre había necesidades. Entonces Jorge Eliezer Gaitán se fue volviendo un líder comunal de sus ideas liberales, y él tenía en sus proyectos, ya cuando se iba a lanzar a presidente, uniformar a los conductores para que los ricos contrataran y dieran puesto a los pobres como conductores de los automóviles de ellos, y no que los manejaran ellos mismos. Entonces esa era una forma de conseguir el empleo y de arreglar el transporte en una forma más masiva para que hubiera más puestos, para que la gente pobre tuviera aunque sea su salario mínimo. Cuando ya existió el transporte de buses, le pusieron cobrador para dar puestos. Entonces era el chofer y el cobrador que cobraba el tiquete, y así había puestos, se generaban puestos en esa época. Me estaba confundiendo con los que a veces le cobran a los buses cuando pasan. Les cobran. Los que están aquí en la calle. Sí. No, esos no. Eran eso. No eran dentro del bus. ¿Y él, aparte, o qué cargos desempeñó acá en Bogotá y en Colombia? ¿O solo se dedicó al Partido Liberal? Sí, ya se volvió dirigente político y andaba en reuniones y andaba en congresos, digámoslo así, para explicarle cuál era su programa de gobierno si llegaba a ser presidente. Entonces se volvió una persona de mucho cuidado para la clase alta, para la oligarquía, y empezó la persecución contra Jorge Eliezer Gaitán. Y aparte de eso, él era muy buen orador. Entonces movía las masas, movía a la gente, y cuando él se presentaba en la Plaza de Bolívar, eso llenaba la carrera séptima y calles circunvecinas con los discursos del líder Jorge Eliezer Gaitán. ¿Y él de dónde era? ¿Él fue nacido de familia humilde o pues rica? Sí, de familia humilde, y en esa época Bogotá era hasta el Alfonso López, y él vivía en ese barrio, y nosotros de casualidad también vivíamos en Alfonso López. ¿Recuerda a los padres de Jorge Eliezer? No, eso sí, no. No, pues yo tenía 10 años, no alcanzó a recordar. Él fue representante a la Cámara, ¿sí? Sí, señora. ¿Algo más que recuerde de Jorge Eliezer Gaitán, o ese fue pues así lo que se sí, recuerda? Lo que yo recuerdo es que
en unas canchas de juegos de tejo que se llamaban Villamil, que daban por la carrera 60, por la calle 63, lo que es el 7 de agosto. Y ahí se reunían los líderes políticos a jugar al tejo y a comer piquete. Y sacaban sus ideas, debatían y hablaban y todas esas cosas. Pero en las ciudades siempre la violencia no es tan grande como en el campo. Y entonces se trataba del Partido Comunista, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Y departían y se comía el piquete y todas esas cosas, pero no habían inconveniente. No habían revueltas ni nada de esas cosas. De ahí, pues ya ahora sí surge la pregunta de que si recuerda el día del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, los hechos o acontecimientos que se hizo ese día, o el cómo murió, dónde murió, por qué murió. Siempre Jorge Eliezer Gaitán almorzaba en el restaurante Liz. ¿Se quedaba ubicado dónde? En la 17 con carrera séptima. Calle 17 con carrera séptima. Y ya después de su almuerzo venían para su sede política y pasando la calle de la Jiménez se asistieron 3 tiros y cuando salimos a mirar el negro Gaitán le decían así, estaba tirado en el suelo rodeado de gente. Y un señor de apellido Roa, un pobre parroquiano, dijeron que él era el que lo había matado y él se metió a un café que se llamaba el Café Granada. ¿Que aún existe? No existe, pero está la placa donde cayó él ahí. Y a ese pobre señor Roa, un policía le metió la daga por la barriga y lo cogieron a patadas y lo llevaron para la Plaza de Bolívar y lo masacraron. Y luego vienen los desmanes y empiezan las turbas y como había muy buena venta de licores finos, entonces rompieron vitrinas y destapaban botella y empezaron a tomar y empiezan a incendiar a Bogotá. Todo lo que encontraban, los barrios también sufrieron esa violencia de esa noche a la 1 de la tarde, 1:30, y eso duró 3 días. 3 días, pero duros que incendiaron a Bogotá y a las otras capitales de departamento. Y en la provincia también hubo muchos muertos. Debido a que como Jorge Eliezer Gaitán estaba comunalmente con los pobres, con la clase media no pudiente, entonces la revuelta de su líder fue el que patrocinó todo eso y empezó la época de la violencia. A esa medida de ese asesinato, lo que decía, pues produjo pues muchas violencia o protestas. Esas protestas, ¿recuerda por qué eran? Porque mataron al caudillo que iba a ser presidente y él iba a hacer muchas reformas al sistema laboral, como uniformar a los conductores, como mejorar los ferrocarriles, como hacer acuerdos con los grandes empresarios para poner unos buenos salarios. Todavía no existía la farsa esa que hay hoy en día, el salario mínimo, ¿sí? Pero él quería hacer esa concentración con los ricos, los dueños de las empresas, para que mejoraran el sueldo mínimo, digamos, ¿no? Hay una parte que dice que le nombraron la violencia, o la violencia, o ese es antes del Bogotazo, el periodo de la violencia. Pues, o primero fue el Bogotazo y después el periodo de la violencia. Más que todo, a raíz del Bogotazo fue que se agudizó la violencia. Entonces ya se agudiza por la cuestión de colores políticos en la provincia. Porque como le digo, había reuniones del Partido Liberal, Partido Comunista, jugando al tejo, tomándose sus tragos y todo eso, que no pasaba nada. Pero en la provincia sí era tenaz. De ahí en adelante empezaron las matanzas tanto liberales como conservadores.
O sea que eso fue después del Bogotazo. Sí. Y el Bogotazo, pues, ¿por qué le llaman así de Bogotazo? Claro, bueno, el Bogotazo es como una identificación de que acabaron con Bogotá. Pero también eso, con mucho respeto, sirvió para modernizar a Bogotá. Porque como lo quemaron, entonces... Tocó nuevamente construir. Sí. Y de ahí del 53 hacia arriba fue que empezaron a surgir los edificios de altura. ¿Qué edificio? Me comentaba que hubo mucha violencia pues en la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que fueron 3 días violentos. Hubo, pues no sé, bombas o bombardeos en esos 3 días que mataron después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. No, en ese tiempo las explosiones eran muy escasas. Las muertes fueron a puñal, a machete y borrachos. Y unos fueron en las otras ciudades. Pero bombazos y lógicamente para defender al señor presidente de la República, pues había plomo de la clase Bolívar de su batallón guardia presidencial, ¿no? ¿Qué presidente estaba en esa época de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán? El doctor Mariano Ospina Pérez. Él era del partido conservador. Que fue el que pacificó un poco porque había una violencia rampante en los llanos orientales. Durísima esa violencia de los llanos orientales. O la última pregunta es, ¿recuerda usted qué decían los periódicos por la radio sobre la muerte de Jorge Eliezer Gaitán? Pues en realidad el tiempo que era el de mayor circulación, no, en ese tiempo estaba de mayor circulación por obligación el Siglo. El Siglo, y ese era del conservador. Partido. Y el tiempo que era de ideas liberales, pero sacaban los mismos encabezamientos de la muerte atroz de Jorge Eliezer Gaitán, que no se sabía por qué. ¿Por qué si era un líder político y había reuniones con los mismos conservadores y deliberaban y hablaban de sus proyectos políticos sin ningún problema? Entonces causó una sorpresa grandísima por qué lo mataron. Entonces se cree hoy en día que eso es un crimen de Estado. O sea que el gobierno lo mandó a matar. Sí, el Estado no sabemos. ¿Con qué intenciones? No, las intenciones sí eran porque él iba a popularizar el sistema de trabajo. Va a cambiar la... Sí, como le dije, a uniformar los choferes para que contrataran a los pobres. Pues, algo que más recuerde pues, de esa época, pues del Bogotazo, de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Pues lo que yo me acuerdo es la tristeza tan grande de toda esa cantidad de muertos, cómo quedó Bogotá destruido, los barrios donde vivían dirigentes conservadores, esos los incendiaron las casas, la zozobra, el miedo que iban a quemar, que iban a incendiar y todas esas cosas. Pero ya los 3 días, digamos, del guayabo terciario ya fue pasando. Y fue mejorando y el doctor Ospina logró estabilizar. Sí, estabilizar, formando una especie de paz, ¿no? Y se volvió a normalizar, pero siguieron las inquinas y siguieron los asesinatos en provincia. Bueno, Juan, le agradezco pues por haberme colaborado en esta entrevista, pues para la Universidad Uniminuto y pues para la materia pues que ahorita estoy viendo es Desarrollo Contemporáneo, al cual pues nos relata pues un poco de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y el Bogotazo. Gracias. Bueno, pues con mucho gusto y yo les deseo muchos triunfos y ojalá ustedes los jóvenes cambien a Colombia, porque nosotros los viejos forjamos un presente para dejarles un futuro a ustedes y en ese futuro tiene que cambiar el país. Claro que sí. Gracias. Con mucho gusto.